Ok, buenos días para todos. Bueno, Buenos días. Buenos buenos días. días. Dentro de 8 días existe un festivo y nos toca reponerlo. Estaba pensando que si hacemos 2 clases para el siguiente lunes, que es el 19, o buscamos otro día entre semana para hacer la recuperación, la reposición de esa clase del festivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, no sé con... ¿Por qué se reponen los festivos si esos no deberían entrar en calendario? Sí, pensé exactamente lo mismo cuando firmé contrato, pero me dijeron que los temas estaban planteados por cada lunes o por cada día que tocaba responder con las 16 semanas, los 16 temas. Entonces, eso fue la orden de dirección. Entonces, pues igual lo que tú dices, Paula, sí, también pensé lo mismo, pero entonces yo les propongo esas opciones. Entonces, si vemos 2 temas en un mismo día, para no buscar otro día de otro espacio de tiempo. Por mi parte, yo creo Profe, que no sería sé, mejor. digamos la profesora Faidi hizo también la retroalimentación del lunes por lo que hemos clase con ella y Sí, dijo que ella iba a dar la alternativa de que fuera asincrónica, o sea, que ella dejaba la grabación de la clase junto con la actividad correspondiente y que pues nosotros en el tiempo que pudiéramos veíamos como tal la grabación y nos adelantábamos. ok, esa es otra opción. Pero, pues, vuelvo y digo, para mí la mejor opción es ver 2 temas el lunes 19, en el mismo horario que tenemos. Yo creo que sería mejor, profe. O sea, pues en la misma clase vemos las dos cosas que tengamos que ver y ya. Y así Perfecto. si tenemos dudas o algo así, pues. Porque pues cuando nosotros la hacemos asincrónica, pues yo les hago preguntas y no están todos, pues no hay como esa interacción al menos para transmitir el conocimiento, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿2 temas en un día? Sí, profe, los dos temas en un día. Yo estoy de acuerdo con eso. Listo, vale. Bueno, perfecto. Entonces quedamos de acuerdo con ese tema. Ok, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es las consideraciones éticas. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla? Sí, señor, ya se ve. Vale, gracias. Para ustedes, ¿por qué serían estas consideraciones éticas? Son como las cosas que uno tiene que tener presentes para ver si se pueden llevar a cabo las variables o algún procedimiento. Sí, sí, por ahí es el tema. ¿Quién más? Es que quiero, a mí me gusta hacer los diagnósticos para saber qué imaginario tienen ustedes sobre el tema. ¿Quién más me podría aportar de qué pueden pensar de las consideraciones éticas? Pueden ser estas líneas que no se cruzan al momento de realizar una investigación, ya sea como por proteger la integridad de los que van a ser parte de la investigación. Sí, claro, exactamente, estás más por ese lado. Bueno, nosotros vamos a ver unas normativas internacionales y un poco de historia de dónde sale esto de las consideraciones éticas. El primer indicio de las consideraciones éticas aparece en el Código de Nuremberg en el 45, del 45, pero es publicado en el 47 y se basa después de los juicios de los criminales nazis en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Tiene que ver con la experimentación de seres humanos, pero ¿por qué? ¿A raíz de qué resulta este código, esta reunión de científicos para analizar este caso? ¿Podría alguien tiene conocimiento sobre esto o no? Totalmente desconocido.
No, por mi parte no, nunca había escuchado el tema. Ok, vale. Lo que sucede es que si ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial los nazis estaban punteando en tecnología, muchas cosas en artefactos de guerra, y ellos mismos, como tenían su mentalidad y esa forma de pensar hacia los judíos, ellos tomaban, digamos, ellos estaban intentando hacer unos cohetes transcontinentales, intercontinentales, y estaban probando pues las alturas y todo esto en los cohetes. Entonces, ellos qué hacían? Entonces les decían, bueno, vamos a ver qué pasa si lanzamos a un humano a tantos kilómetros de altura. Entonces, ¿qué hacían? Cogían a un personaje judío que estaba en sus campos de concentración, lo metían en esa cápsula y lo mandaban y esperaban a ver qué pasaba. Entonces, obviamente, la persona judía, pues, o se moría por el frío, o por las caídas, o se explotaba el cohete este, o, bueno, le pasaba cualquier cantidad de situaciones con los que experimentaban. También experimentaban con sus gases, con los que mataban a los judíos. Bueno, todos los experimentos que ellos hacían tomaban como sujetos de investigación a los judíos, ¿cierto? Entonces se tomó ya como un crimen contra la humanidad y comienza a aparecer las consideraciones éticas, ¿de acuerdo? Entonces, ya con este código de Nuremberg, los comienzan a presentarse los principios éticos del código, donde se pide un código consentimiento informado, se tienen que anticipar los beneficios científicos y riesgos que pueden aparecer en el experimento o beneficios. También se deben hacer primero los experimentos en animales. Entonces, si ustedes han sabido, los primeros seres vivos en la atmósfera fueron perros, simios, y después sí se mandaron los humanos, ¿cierto? Después de todo esto. Dentro de este código también hablamos de evitar sufrimiento, evitar la muerte intencional o discapacidad, protección del dolor en sujetos libres para los investigadores calificados. Investigador tendrá que pagar si ocurre un daño, ¿cierto? Entonces, como les decía, este código de Nuremberg es el primer antecedente de relevancia internacional sobre ética en la investigación. Luego aparece en el 64 el código, en la declaración de Helsinki, producto de la 18ª Asamblea Médica Mundial de Helsinki, en Finlandia, donde se recoge disposiciones para guiar a los médicos y a otras personas en la investigación biomédica que involucre seres humanos. Entonces, nosotros, ¿por qué vemos esto? Nosotros vamos a investigar sobre humanos. Les pregunto. Sí, señor. Totalmente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver esta parte de las consideraciones éticas, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con investigación en seres humanos, tenemos que revisar las consideraciones éticas. Se busca por objetivo casi las mismas disposiciones, el bienestar de los seres humanos, incluso por encima de la ciencia y de la sociedad. ¿De acuerdo? Aclarándose con el propósito de estas, el mejorar procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, como también el comprender la etiología, o sea, el origen y patogenia que es el origen y desarrollo de las enfermedades. Esta declaración pasó a ser la norma internacional sobre la ética de la investigación biomédica, que recogió el espíritu del Código de Nuremberg para perfeccionarlo desde un punto de vista procedimental y sustantivo, o sea, va evolucionando. Se origina esta declaración de Helsinki después de, bueno, tienen que pasar desastres para que se tomen las correcciones. Entonces se origina en el 62 después del desastre de la talidomida. ¿Qué pasó con esta? Esta fue una medicina que circundaba
normalmente, en donde provocó a más de 10.000 mujeres embarazadas que su hijo naciera con deformidades, ¿cierto? Entonces esto obligó a que la presentación de pruebas científicas sean de eficacia y seguridad para todos los productos, porque ya hablamos de productos químicos que se van a utilizar en seres humanos. Un aspecto ético incorporado fue el consentimiento informado del representante legal. ¿Por qué? Porque si se van a hacer investigaciones en niños donde se les podría, nosotros como investigadores, explicarles qué podría pasar, explicarles los riesgos, el niño podría decir que sí, pero también se tiene que tener un consentimiento informado por parte del representante legal, que sería en este caso los padres, ¿cierto? Bueno, en esta declaración se constituye como la piedra angular para la referencia internacional de la ética en la investigación. Entonces ya nos dice también que en el 75 se va a hablar sobre que las investigaciones tienen que pasar por la revisión de un comité de ética para ser aprobado o no. Los principios éticos de la Declaración de Helsinki se pueden resumir en un diseño científico y experiencias previas en animales, principio de la proporcionalidad entre riesgos predecibles y beneficios posibles, respeto a los derechos del sujeto, prevaleciendo su interés sobre la ciencia y la sociedad, consentimiento informado y respeto por la libertad del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Esta libertad del individuo es que él se puede retirar de la investigación cuando él guste, ¿de acuerdo? Después sigue otro reporte en cuanto a los derechos, a las consideraciones éticas entre el 76 y el 79. Luego de otro desastre en cuanto a la investigación que sucedió en Alabama, en Estados Unidos, cuando unos científicos, creo que también, no sé si han visto este documental, unos científicos infectaron de sífilis a la población negra y los abandonaron a su suerte después de ser infectados, ¿cierto? Entonces volvió a hacerse reuniones entre científicos para establecer leyes sobre estas prácticas de investigación. Entonces el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos publicó en el 78 el documento Principios Éticos y Pautas para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación. Las aplicaciones prácticas de esta regulación son el consentimiento informado, el balance entre beneficios y riesgos, la selección equitativa de los sujetos de la experimentación, pues con lo que sucedió con la población negra en ese momento. En este reporte de Belmont también genera unos principios también parecidos a los demás, donde nos habla de respeto por las personas, donde admite la dignidad y libertad de cada persona, requiere de la obtención del consentimiento informado del sujeto de investigación o sus representantes, el principio de beneficencia, que requiere que los investigadores maximicen los beneficios y minimicen el daño asociado a la investigación, justicia, el principio de justicia, que requiere que de la equidad en la selección y reclutamiento e imparcial tratamiento de los investigados. Otro referente para las consideraciones éticas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso sí, yo creo que ya todos han escuchado qué podría ser. Entonces, proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución 217A del 48, de 1948. Para hablar sobre este tema es necesario hacer un poco de historia sobre el origen de los mismos, en tanto a que la valoración moral y ética de las conductas humanas son paralelas a la existencia de la misma razón. Los derechos fundamentales de la persona humana coexisten con la historia del hombre mismo. Se basan desde las primeras fuerzas del cristianismo y después en el siglo XVIII para tomar frente a todos los derechos que tiene la humanidad. La Asamblea General proclama esta declaración como ideal común
por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos, a las libertades, y se aseguren con medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicaciones universales y efectivos, tanto en pueblos de los Estados miembros como entre los diferentes territorios. Cuando ya, esto es de la parte de las normativas internacionales, vamos a hablar un poco de las normativas nacionales. Entonces, si nosotros cometemos un error que era previsible, nosotros podremos acarrear problemas jurídicos, y por eso nace el marco jurídico de la investigación científica y tecnología en Colombia. Nos habla que la Constitución Política de Colombia de 1991 resalta que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, promulga la Constitución con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, el trabajo, la convivencia, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la paz y la libertad. Entonces, asimismo se establece que el libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental, donde se podría concebir a la investigación como materializada, ¿de acuerdo? Está implícito en este artículo. Entonces, según la Constitución, el trabajo también es un derecho y una obligación social que goza de la especial protección del Estado. Se incluye la libertad de profesión u oficio y por ende la libertad de investigación y cátedra, ¿cierto? Puede observarse dentro de un Estado social de derecho, la investigación no constituye un fin en sí misma. Sus límites surgen cuando se vulneran los principios y derechos supremos tutelados por la Constitución, los bienes jurídicos de individuos y de comunidades. Entonces, está por encima, así como en lo internacional, estos derechos por encima de la investigación, para tenerlo en cuenta. La investigación debe ser promovida como un proceso permanente vinculado con la identidad nacional, y que el Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades públicas y privadas y ofrecerá las condiciones para su desarrollo. Es pertinente tener en cuenta que los servicios médicos, investigaciones e información asociada están sujetos a la prescripción constitucional que establece la responsabilidad de quienes atenten contra la salud y un adecuado servicio a consumidores y usuarios. Nosotros, ¿cómo podríamos atentar contra la salud dentro de nuestro ejercicio, dentro de nuestras investigaciones? ¿Cómo podríamos? Lesionándolos, sobreentrenándolos, pues digamos que favoreciendo alguna condición de salud que pues represente un riesgo para ellos. Exactamente, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros planteemos dentro de nuestras investigaciones para evitar estos atropellos contra los sujetos de investigación. ¿De acuerdo? En el campo de la investigación que involucra a seres humanos, la regulación ética toma una especial importancia. ¿De acuerdo? Entonces, en Colombia la legislación que regula el tema en sus diversos campos es limitada, y debido a ello, la jurisprudencia ha insertado una nueva figura que permite explicar sin restricción alguna normas que no están incluidas en el texto de la Constitución Política, sino que pertenecen a normas internacionales. Entonces, aquí ya sale el denominado bloque de constitucionalidad. Entonces ya vamos a ver algunas de las resoluciones. La 8430, por la cual se organiza el Sistema Nacional de Salud y el Derecho, y en el decreto 2164 del 92, que reorganizó el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Protección Social. Esta disposición legal de carácter administrativo es de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte de los investigadores que pretendan realizar en salud en Colombia. ¿De acuerdo? Tiene por objeto establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa.
Esta resolución 8430 comprende el desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos de los seres humanos. El conocimiento de los vínculos entre las causas de la enfermedad, la práctica médica y la estructura social. Cuando hablamos de la práctica médica, a nosotros nos recae como nuestras prácticas profesionales ya en clases, entrenamientos o demás actividades que nosotros promovamos. ¿De acuerdo? Esta resolución estipula que las instituciones que vayan a realizar una investigación en humanos deberán tener un comité de ética de la investigación, ¿cierto? Entonces, como hablábamos las normas internacionales, para poder realizar una investigación en humanos, se debe pasar por un comité de ética, de bioética, para analizar las posibles consideraciones o atentados que se puedan realizar a una población determinada. ¿De acuerdo? Entonces, esta norma regula el tema de investigación en seres humanos, señalando aspectos éticos como la primacía del respeto a la dignidad, protección de los derechos, exigencia del consentimiento informado, la necesidad de experimentación previa realizada en animales. Pues ya cuando hablamos de la experimentación previa realizada en animales, podría ser en pruebas de, ya más, eso sí ya va hacia el contexto médico, de cirugías, de nuevos productos farmacéuticos, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la bibliografía. Como actividad vamos a poner vamos a buscar unos casos bioéticos. Vamos a buscar 3 casos bioéticos en medicina o enfermería. Y vamos a buscar 3 casos bioéticos en el deporte o la actividad física y 1 médico. ¿Listo? Para hacerlo, lo ponemos en un Word, miramos sus características, qué se concluyó en ese caso, y lo presentamos y lo cargamos en la actividad del módulo. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Alguna pregunta con la actividad o las consideraciones éticas o el por qué vamos a utilizarlas? Profe, yo no entiendo muy bien el tema de caso bioético. ¿Buscamos así algunos casos que se hayan presentado o Sí, como te explico, Adriana. ¿Cómo sería un caso bioético? Entonces, te lo voy a poner en ejemplo de enfermería. Una paciente con una enfermedad terminal, ¿cierto? Que ya dijeron que no tenía grandes expectativas de vida, tiene una pierna gangrenada y necesitan amputarla por el dolor que está presentando. Las consideraciones éticas ahí es, si yo hago la operación, de pronto no resista la operación y se muera, si yo la hago, ¿cierto? Y si no la hago, la paciente sigue sufriendo con el dolor de su pierna. Entonces, ¿qué solución se podría tomar? Ok, listo, sí, ¿Sí me va a señor. entender? En deporte sería, voy a trabajar bueno, aunque se tiene solución fácil, pero se los voy a poner de esa forma. Voy a trabajar con adulto mayor. Necesitamos hacer una evaluación de la fuerza, ¿cierto? Pero digamos que mi test para evaluar la fuerza es una repetición máxima. ¿Es ético ponerle la repetición máxima a esos sujetos? ¿Qué opinan? Pues desde mi punto de vista no es ético. Exacto. Entonces, como no es ético, digamos, ponerles hacer fuerza máxima porque posiblemente se van a lesionar, pero necesitamos hacerles un programa de entrenamiento pues, para su beneficio y prevenir problemas de salud. La solución
sería pues hacer métodos indirectos donde se pueda sacar ese valor de la repetición máxima. ¿Sí? Sí, señor. Vale, entonces los vamos a buscar, ojalá en artículos, donde presenten esos diferentes casos bioéticos. Digamos, un compañero de la maestría quería hacer una investigación sobre los efectos de la cafeína en deportistas de rendimiento, pero en comité de bioética le pusieron la condición que si quería realizar esa investigación debía pagar una póliza de seguros de ese riesgo, que le valía como 10 millones de pesos. Obviamente no se logró hacer por cuestiones económicas. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta en nuestros proyectos de investigación qué consideraciones éticas vamos a manejar. ¿Cuáles son esos beneficios? Igual ya para la próxima sesión vamos a hablar sobre los consentimientos informados y los principios. Entonces, cuando nosotros estemos en el capítulo de consideraciones éticas de nuestro proyecto de investigación, vamos a hablar de los beneficios, vamos a hablar de la no maleficencia y los demás principios que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, digamos, si alguno de ustedes va a hacer una revisión sistemática, que es una investigación de tipo documental, teórica, y no vamos a trabajar con seres humanos directamente, entonces uno escribe que es un riesgo nulo por tales y tales motivos, ¿cierto? En el caso de que uno vaya a trabajar con sujetos menores de edad, individuos menores de edad, hay cláusulas y hay consideraciones éticas para hacer investigaciones con menores de edad. Entonces se tiene que trabajar con un consentimiento informado para representantes legales y otro que se llama un asentimiento informado para los propios individuos. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Alguna duda en cuanto a las consideraciones éticas, su historia, normativas nacionales e internacionales? Paula, no te escucho bien. Dime. ¿Ya? Ya. Tenemos que buscar 2 casos de consideraciones éticas en actividad física y otra en medicina, ¿sí? 3 en actividad física y deporte y 1 en medicina o enfermería. Ah, En medicina y enfermería hay bastantes. Uno puede encontrar uno también sobre consideraciones éticas sobre la transfusión de sangre en un paciente que la necesita y se vaya a morir si no se le hace una transfusión de sangre. Entonces ahí uno entra a evaluar esas creencias que manejan las personas y la protección de la vida. Entonces ahí se le hace un análisis a esos casos y se emite una conclusión. Cada caso es diferente porque si es, digamos, una persona de adulta mayor con una enfermedad tal que necesite la transfusión, pero ya tiene la enfermedad terminal, además es testigo de Jehová, entonces se pueden tomar otras decisiones que otra persona tenga, sea de unos 10 años, sano, aparentemente sano, que necesite la transfusión. Entonces hay diferentes formas de analizarlos y formas de concluir y responder estas problemáticas, ¿cierto? Bueno, señor. Título y un resumen del caso o como. Sí, como un resumen del caso que ustedes encuentran. Entonces ponen el título, consideraciones éticas, caso 1 en actividad o deporte tal, se plantea el problema del caso de bioético y se hace como una reseña de las conclusiones.
¿Listo? Listo. ¿Eso es individual o por grupos? No, es individual. Lo que pasa es que también necesitamos sacar notas para que no quede todo solo sobre el informe final del proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuándo hay que cargar ese documento? Tenemos una semana para entregarlo, o sea, el domingo en la noche. Ah, bueno, profe, gracias. Es el último plazo. ¿De acuerdo? Profe, Igual, señora Laura. tengo una pregunta. ¿Ustedes como profesores no les han dicho si nosotros vamos a tener vacaciones? De semana de receso, no. ¿No vamos a tener? No, de semana de receso no tenemos, igual pues, porque estamos pues en universidad no tenemos semana de receso. Además, igual nosotros acabamos el noviembre, ¿cierto? Pues que todas las universidades no vayan a tener, no, profe, porque si hay universidades que sí ya les dieron las vacaciones. Por eso te pregunto. Ah, ok, no sabía. No, en esta universidad no. Vale, profe, gracias. Vale. Listo. Y igual manera es bueno tener conciencia de estos casos bioéticos, porque uno no tendría como ese conocimiento de lo que pueden estar esas dualidades y toca decidir cuál es la mejor para una persona. Entonces, por eso es chévere hacer esta actividad. Bueno. Listo. Entonces, continuamos con las asesorías. ¿Me podrían recordar con quién inicié la vez pasada? Si con Paula o con Michael. Creo que No, fue profe, con Michael. nosotros estábamos de última, sí, señor. Antes vamos a cambiar. Con nosotros, profe, con Laura y Ángel. Listo, entonces voy a comenzar con... voy a comenzar hoy desde la mitad hacia arriba. Son a las 45 iniciamos. Entonces hablamos con Carlos Mario Becerra y Martín González. ¿Necesitan asesorías para hoy o siguen trabajando en lo que dejamos la vez pasada? Profe, seguimos trabajando, estamos buscando la persona que nos mire el test, a Un ver qué especialista. correcciones nos hace y todo. Listo, vale, entonces sigan trabajando en eso, porfa, para tener los adelantos. Entonces seguimos con Luis Ballesteros, Brian García. ¿Necesitan asesorías? No, profe, ya para la próxima yo creo que sí. Todavía estamos ya terminando la parte del marco teórico. Listo, perfecto. Seguimos entonces con Adriana Díaz, Sergio Moreno. Nosotros tampoco necesitamos asesoría esta vez, profe. Ok, Gracias. perfecto, vale. Entonces vamos con Brian Ruiz, Sergio Jaimes, David Buitrago. Profe, aún seguimos trabajando en las modificaciones que usted nos dijo que realizáramos, pues dado que está un poco extenso el tema, entonces por hoy no. Ah, listo, perfecto. Profe, Vale. qué pena. Señor. Una pregunta. El texto que debemos copiar en Word, más o menos, ¿qué tan largo debe ser en base a los artículos que usted nos dijo que investigáramos? ¿De los casos de bioética? Sí, señor. No, es una conclusión donde ustedes sí los lean, y hagan una reseña describiéndolos. Conclusiones y el problema. Ok, ¿Listo? profe, listo. O sea, tampoco va a ser un trabajo así, unas 20 hojas, no. Es que ustedes conozcan cuáles son los casos. Ok, profe. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces vamos con Paula Cuervo y Erika Marín. Sí, profe, nosotras sí. Listo, a las 11:45. Vamos ahora con César Suárez, John Godoy. César Suárez y John. Buenos días, profe. Profe, pues no es tanto como una asesoría ni avances, sino para un punto exacto que le tengo que preguntar y ya. ¿Y nos demoramos menos de 5 minutos? Sí. Entonces espera un momento, termino aquí y ya iniciamos contigo unas para dejar esa pregunta. Listo, profe. ¿Vale? Entonces seguimos con Angie Vargas, Laura Pulido.
Profe, no, yo creo que no, la verdad. ¿No? Vale. Entonces seguimos avanzando, ¿de acuerdo? Michael Rodríguez Nelson Tique. Michael. Bueno, mientras tanto. Jason Acuña y David Valle Castellanos. No. Tampoco. Y Gaona. Jorge Gaona. No, bueno. ¿Quién me iba a hacer la pregunta? Profe, qué pena, lo interrumpo. Había una actividad que era realizar un cuadro con las variables, ¿cierto? Con el tipo de variables que veían dentro de la investigación. Ah, la operacionalización, sí. Eso, digamos, pues como éramos por grupo, ¿es necesario que todos los integrantes la carguen al Moodle o solo una persona? No, solo una persona, para no estar descargando tantos documentos. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Perfecto. ¿Quién me iba a hacer la pregunta? ¿John Godoy o César Suárez? Sí, profe, nosotros. Cuéntame. Es que nosotros en nuestra investigación tenemos, digamos, para hablar del rendimiento del niño, ¿sí? Pero pues estábamos hablando y queríamos saber si se puede, digamos, que no sea todo el rendimiento, porque pues el rendimiento nos abarca lo físico, lo técnico, lo táctico, sino que en el rendimiento solo evaluar la parte técnica. ¿Qué influencia tiene solo en esa parte técnica? O si lo dejamos igual global. No, entre más delimitado está mejor. Espérame, miro tu incidencia en los pares en el rendimiento técnico. Sí, sería dejarlo en el rendimiento técnico. ¿Y cómo medimos el rendimiento técnico? Mediante test y mediante efectividad. Digamos, ahí ya tendríamos dos ítems, en remate al arco y en pases completados en el partido. Ok, pero si hablamos de remate al arco, ¿estaríamos evaluando solo delanteros? No todos, porque pues en el partido encontramos no muchas opciones de todos los jugadores, sino que en algunos casos, digamos, en alguna acción de juego que vaya a subir el central y le evaluamos esa. Entonces los defensas no estarían dentro de la investigación. Pero sí estarían por la efectividad de los pases, en los pases largos y en los pases cortos. Entonces hablemos solo de la efectividad. Listo. Sí, entonces no, delimítalo al rendimiento técnico. Listo, profe. Listo, vale, entonces así quedamos. Vale, profe, gracias. Vale, buen día. Entonces, vale, profe, gracias. Vale, con gusto. Entonces ya los que pues vamos a seguir avanzando en su proyecto, porque después cuando ya nos toque entregarlo todo, entonces no los quiero ver corriendo, porque también me ponen a correr a mí para estar revisando los proyectos, ¿vale? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, qué pena, Nelson Quique no puede asistir porque está trabajando y yo también estoy laborando, pero pues intenté escuchar lo máximo de la clase. Pero entonces hoy no tomaríamos asesoría, pero ya estamos con lo del cuestionario, lo estamos modificando pues para que nos lo apruebe Faidi, la profesora Faidi, y las variables pues como tal ya las tenemos. Listo, Michael, vale. Sí, la idea es que estemos... Muchas gracias. Vale, buen día. Que estén bien. Igualmente. Vale, ahora sí entonces iniciamos con Paula y Erika. Bueno, profe, ¿te comparto la pantalla? Por favor, sí. Entonces yo tenía acá que hablamos de pregunta de investigación, definición, selección de la muestra y analizar diseño de la investigación, ¿sí? Sí, señor. Es comparativo la resistencia muscular de tren inferior de deportistas. Ahí ya se ve. Ya, listo. Perfecto. Bien. Profe, es que nosotros, antes que todo, con Paula tenemos como una duda acerca, pues, de los dos deportes que escogimos. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer la comparación entre el baloncesto y el balonmano playa. El balonmano playa, pues, se juega en arena.
nosotros creemos que quizás el que tenga más resistencia a la fatiga pues sea el de balonmano playa por el terreno, Sí, pero no sabemos si quizás sea como muy lógico, o sea, como si nosotros hiciéramos una comparación entre el fútbol que es en césped o el fútbol de salón que es en asfalto, por decirlo así, o como si nosotros comparáramos un salto en un piso normal o un salto sobre una llanta, ¿sí me hago entender? sí, tienes razón, pero pues, o sea, tú dices que de pronto sea muy obvia la pregunta, ¿sí? Sí, como algo así, sí. Vale. De casualidad, ¿ustedes han revisado estudios, por Sí. ejemplo, que tú me dices en fútbol, en césped y el de salón? ¿Hay estudios sobre esto, lo que ustedes están estudiando? La verdad no estoy muy segura. Pues sobre Sobre baloncesto balonmano, sí, ¿no? pero sobre baloncesto No, y en son fútbol, o demasiado sea, no pocos, importa. sobre todo en balonmano. Ok, o sea, mejor que hayan sido pocos para baloncesto y para balonmano. Pero desde el fútbol, no importa que sean de otros deportes diferentes, desde el fútbol hay una conclusión en cuanto a eso, ante el Yo, tipo est- de yo suelo. estuve leyendo como una, pues no sé si era un artículo, era como un documento, Sí, y hacían como un estudio, entonces era como en atletismo, si no estoy mal, y pues digamos que por el terreno, digamos que al dar un paso en el césped, pues el pie como que se hunde más, como si hubiese un poco más de resistencia. sí, es cierto. Pues yo, o sea, yo tampoco he escuchado estudios, pero con unos compañeros yo les he escuchado hablar que la cancha estaba con el pasto muy alto y que se cansaban más. Exactamente. Entonces nos surgió como esa duda y no estamos seguras si seguir con el balonmano playa o pasarlo a balonmano piso. Ok, mm, me gustaría que lo dejaran en balonmano playa por mi parte, si igual ustedes lo decían. ¿Por qué? Porque pero me gustaría que así mismo como lo dejamos en balonmano playa, pudiéramos argumentar teórica y científicamente por qué sería, porque qué tal no tengan más resistencia a ellos y los otros sí. Entonces, o sea, lo que más nosotros evaluamos como pares evaluadores de ustedes como estudiantes de pregrado es que tengan, o sea, a nosotros no nos importa como tal de que su investigación eh, salga positiva o negativa, sino que nos interesa cómo argumentan, qué conocimientos tienen del tema que ustedes escogieron, ¿cierto? Entonces, cuando yo les hable de resistencia muscular, de pronto ustedes no van a hacer pruebas de ácido láctico, pero tienen que saber del lactato o no. Sí, sí, señor. Entonces, de pronto un panel investigador les hace esa pregunta y les va a decir, bueno, pero ustedes no van a tomar pruebas de lactato, pero ¿cómo se maneja el lactato? Y entonces ustedes van a entrar a argumentar, no sé qué, hacen la comparación con la prueba indirecta y bueno, entonces me argumentan toda esa parte. Si ustedes me dicen que no existen esas investigaciones, pues mejor para argumentar la innovación de este proyecto de investigación. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Entonces yo en este momento yo no le Ok, veo profe. problema porque lo que les digo, o sea, puede que sí, y lo más factible es que sí, pero ¿qué tal ¿Qué pase que tal no? no? Exacto. ¿Vale? Ok, profe. Sí, señor. Bueno, continuemos. Entonces dijimos que era planteamiento del problema, ¿cómo me lo plantean ustedes ya en sus palabras? Eh, el planteamiento ¿Por qué quieren saber del de este problema tema? que colocamos es para mirar si eso influye o no en las lesiones. Ush, porque es que es otro tema. Pero bueno, eso podría ser conclusión, pero el final. ¿Sí ves? Ajá, sí. Exacto, pero entonces, O sea, el planteamiento que colocamos, digamos así como el problema que vimos, fue pues que hay muchas lesiones, digamos, en esos deportes, porque son deportes de contacto y de mucha exigencia y de mucho tiempo jugando. Es que si
el que los se presentan más lesiones. Entonces, digamos que los deportistas, al tener una mejor resistencia, un mejor trabajo, digámoslo así, en su tren inferior, que es lo que más utilizan, puede prevenir esas lesiones. Ahí se le fue la... Sí, tranquila. Bueno, sí, pero a mí me preocupa un poco porque me hablas de otro tema diferente. O sea, es muy válido, porque a mí también me gusta esa parte de la prevención de lesiones y todos los entrenamientos que yo hago con mis deportistas, los planteo de esa forma para no presentar lesiones. O sea, yo puedo en este momento, yo puedo decir que dentro del cheerleading, y modestia aparte, duré 7 años trabajando con un equipo y en lesiones tuve 3 accidentes por accidentes y una nomás por debilidad o sobreentrenamiento muscular. En 7 años. Y más o menos manejé unas 200, 300 niñas. ¿Sí me hago entender? Entonces a mí me gusta esa parte de las lesiones, pero dentro de nuestro trabajo de investigación, por eso te digo, podemos nombrarlo al final, pero no como planteamiento del problema porque ya nos toca cambiarlo todo. Profe, qué pena es que se me fue la luz, me estaba conectando desde el celular. Vale, tranquilo, no hay problema. Entonces le decía a Paula que si nosotros lo planteamos desde la prevención de lesiones, cambia un poco nuestro proyecto de investigación. Porque nosotros vamos a hacer más, estar más enfocados, ¿cierto? Y nuestro enfoque es saber solamente cuál tiene más resistencia en estos dos deportes, ¿cierto? Sí. Y ya, entonces vemos por qué, porque queremos ver si la arena hace esto, si el piso o la exigencia misma del baloncesto hace que tengan más resistencia que el balonmano playa, porque están más quietos. Bueno, la verdad no me conozco bien esos deportes, no conozco bien el balonmano, no, ¿cierto? Esa sería nuestra problemática, pero si yo hablo en prevención de lesiones en nuestra problemática, tendría que también hacer No, es que, no lo veo tan ligado a la resistencia. Porque si yo quiero analizar la prevención de lesiones, tengo que entrar a analizar el calentamiento. Ejemplo, mis niñas, de las que le acabé de hablar, todas esas niñas, solo una tuvo un esguince de 3er grado y como unas 2 nomás como es 1º o 2º grado, no más. ¿Por qué? Porque dentro de mi calentamiento, todos los días como rutina, era caminar en lo máxima parte en punta de pies, en talón y en borde externo. Y muchos ejercicios enfocados a fortalecer todos los tendones y ligamentos del tobillo. Por eso evité mis lesiones en esas deportistas. En Roya también. Entonces en Roya, ¿qué hacía? Hacía muchos cuádriceps, hacía muchos isquiotibiales, buena técnica al agacharse y levantar una niña, bueno, todo eso. Entonces yo como hablo en prevención de lesiones en baloncesto y balonmano desde la resistencia muscular. ¿Sería solo sobre entrenamiento? ¿Cierto? Pues es que, sí, lo que pasa es que, no sé, nosotros lo vimos de pronto más hacia, digamos, el por qué es bueno tener una buena resistencia muscular, pero entonces deberíamos quitarle eso de las lesiones y más bien colocar como, sí, por qué el jugador, por ejemplo, en baloncesto necesitan la resistencia muscular porque los desplazamientos son largos o porque el tiempo es largo. No sé si estoy equivocado. No, estás bien, Erika, estás bien. Por eso les digo, solo es porque si quieren mantenerlo, lo de prevención de lesiones, toca enfocarlo por otro lado. Sí, ya entendí. Entonces, por eso les pregunto, no importa, ya llevan trabajando lo suyo, entonces seguimos con la resistencia muscular, y es lo más importante. ¿Sí? Sí. Listo. Vale, entonces sigamos con eso, entonces ya sí quitemos del planteamiento lo de prevención de lesiones. Digamos, sí, señor. Dime.
Pero se me ocurre, Cuéntame. digamos, para eso, o sea, digamos, para que haya un planteamiento del problema, digámoslo así, que no sea únicamente como el para qué los jugadores necesitan, porque ¿Que no sea para qué? siento que no sería como tan, pues tan novedoso, ¿no? Entonces pienso, digamos, no sé si sirviera el por qué, digamos, en balonmano playa o en baloncesto, digamos acá como en Bogotá, si es se afecta de pronto a que ellos puedan estar, mano, sí tienen como una selección, digamos, una selección Bogotá y demás, pero el rendimiento que los deportistas tienen y como la inclusión pues en los juegos internacionales y demás no es tan grande, a pesar de que en Bogotá ganan todo, por fuera no. Ah, Entonces no ok. sé si es como a ese tipo, como a la competencia, si Pues pudiéramos ligarlo a eso. exactamente. Ustedes me pueden decir, bueno, vamos a hablar sobre la resistencia en cuanto, primero, en la comparación de esos dos deportes y segundo, en el rendimiento ya internacional o regional. Lo regional, ajá, Con el sí. regional, exacto. Sí, yo creo que sería regional porque en el equipo de baloncesto sí es más como un club, entonces Ok, vale. Sí. no compite a nivel Pudiera ser. Bien, pues vuelvo y digo, la idea es como centrarlas a ustedes de qué quieren hacer, llevar por un camino ya fijo, por lo mismo que pasó ahorita, o sea, donde dejemos pasar esta parte de la prevención de lesiones y que lo vayamos por allá haciendo la sustentación o algo, pase la sustentación de la prevención de lesiones, entonces ya ahí sí hubiéramos cometido un error, pero entonces por eso la idea es ir acá encaminándolo por donde ustedes quieren hacerlo. Bien, entonces sí, desde esa parte sí, y se compara después en, en el rendimiento. Perfecto. ¿Listo? Bueno, después hablábamos del planteamiento del problema para arreglar esa parte, ¿sí? Y no me acuerdo por qué les dije que analizar el diseño de investigación. No me acuerdo en ese momento. ¿Ustedes se acuerdan? Por experimental habíamos puesto otro, entonces teníamos que arreglarlo porque era cuasi Ah, experimental. ok, solo poner sí caso experimental. Ok, sí teníamos experimental y tocaba cambiarlo por cuasi experimental. Ajá. vale. Listo, planteamiento del problema. Ya el objetivo quedó, ¿sí? Sí, señor. Sí, sí. Vale, ¿me lo leen, por favor? Pablo, ¿tienes ahí a la mano? Ya, espérame un segundito, lo abro desde aquí porque es que este. Si quieres léelo para que no tengas que presentarlo. Vale, profe, ya voy. Objetivos. El de específico, definir qué deportistas tienen mayor resistencia muscular por medio de los resultados del test muscular de tren inferior que los deportistas que practican baloncesto. Ese es el general, ¿sí? Identificar, mm, no, el general es comparar la resistencia de tren inferior en deportistas de balonmano playa y de baloncesto por Aún no se te entiende bien. Se te está cortando un poquito la Yo aquí lo conexión. tengo, profe.
El objetivo general es comparar la resistencia de tren inferior en deportistas de balonmano playa y de baloncesto por medio del test repeticiones en un minuto. Listo. Ustedes ya creo que me habían dicho que ese test ya tienen el protocolo, Sí, señor. pero bueno, acaba de surgirme una pregunta. ¿Ese protocolo, ese test, sí mide la resistencia muscular o la potencia? La resistencia, porque son repeticiones máximas en un minuto. No, no, tienen que revisar eso porque la resistencia, ¿cuáles son cuáles son las que, o sea, eso también, si ustedes me hablan de resistencia, hay que saber de resistencia. ¿Cuál es la clasificación de la resistencia? ¿Cuál podría ser una? Porque hay muchas. ¿Se acuerdan? La clasificación resistencia, pues resistencia aeróbica, anaeróbica, Exactamente. ¿sí? ¿Cuánto dura una prueba o una resistencia, la clasificación de una resistencia anaeróbica láctica, mejor? ¿Se acuerdan? Siempre me confundo No, en ¿cierto? esas, pero Más o no sé menos, si es la que va como hasta, dime. ¿La que era hasta cuál? creo que es la que va como hasta los 2 minutos. Hay una que da hasta los 10 segundos, que esa es la aláctica, la que no produce lactato. La láctica sí es la que va hasta los 2 minutos. Y la resistencia aeróbica, que va desde los 90 minutos hasta 8, 10 horas, o la que aguante una persona haciendo. Exacto. Bueno, entonces acabo de pensar y también por eso es que les digo que siempre hay que estar revisando el proyecto de investigación, porque acabo de pensar cómo yo relaciono la prueba de resistencia muscular en un minuto para deportistas de baloncesto y balonmano. ¿Cuánto dura un cuarto de partido de baloncesto o cuánto dura el partido de voleibol? O sea, ¿cómo hago esa comparación para que me diga si este es la prueba perfecta? No te entiendo, profe. Sí, ¿Cierto? tienes toda la razón, profe. Y creo que no podría, o sea, no quedaría porque en un minuto, y son deportes en los que uno, pues, digamos, los deportistas tienen que correr durante mucho tiempo y saltar durante mucho tiempo. Exacto. Entonces, con una prueba de un minuto, yo no voy a medir la resistencia de un basquetbolista. No, ¿Cierto? ¿Yo qué podría eso, medir una prueba de un minuto? De pronto es en potencia. Exacto. Entonces, de pronto, ese test no mide lo que queremos comparar, porque decimos que vamos a hacer comparar esos dos deportes que no tienen como mucha relación con esa prueba. ¿Cierto? ¿Entre cuáles test de resistencia ustedes escogieron el test de sentadillas? ¿Cuáles eran las otras opciones? ¿O solo dijeron este? Teníamos unas repeticiones. estaba el test del RM, el test de... Pero RM es de fuerza, no de resistencia. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, yo creo que O sea, al meternos a un test de resistencia, ya no sería más cardiovascular. cuando es Entonces no sé cómo resistencia, claro, encaminarlo como a que sea la resistencia. todo lo que tiene que ver con resistencia va absolutamente ligado a los sistemas energéticos. Entonces, no sé, yo propongo que revisen los test el test de Ledger, el test de todos los de resistencia que ustedes vean y miren cuál de todos esos miden la resistencia de nuestros sujetos. Ok, profe. ¿Listo? Entonces vamos a buscar el test que nos mida la resistencia de verdad en estos deportes y que podamos comparar. Listo, profe. Vale, entonces así quedamos. Ok, profe. Quedamos en esa Vale. tarea.
Bueno, pues gracias. Que tengan buen día. Que Gracias. estén bien. Gracias. Hasta luego. Vale, que estés bien.